Bueno. ¿Por qué no comparte? ¿Les está compartiendo? Sí. ¿Ven bien? ¿Sí? Está. Sí, se ve bien, sí. Sí, perfecto. Bueno, entonces vamos a continuar con lo que estamos haciendo en la clase pasada, que se acuerdan que habíamos visto un poco de nociones de lo que son entornos reducidos, cómo veíamos si un punto estaba en el interior, si un punto estaba en la clausura, y habíamos terminado con la definición de límite, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y yo les había hecho un ejemplo con la función identidad, de que el límite de la función identidad siempre daba, cuando x tendía a cualquier x0, siempre daba x0, y nos había quedado pendiente la unicidad del límite, ¿se acuerdan? ¿Sí? O sea, volvamos al tema de límites. Volvemos al tema de límites. Repasemos la definición, a ver. ¿Se acuerdan la definición del límite cómo era? Sí. Teníamos una función que iba de un intervalo i en R al intervalo s, ¿se acuerdan que le pedíamos que tuviera interior no vacío? ¿Está? Siempre. Y entonces agarrábamos un punto cualquiera que estuviera en la clausura, ¿está? Y entonces decíamos que el límite de f de x, cuando x tiende a ese punto x0, era cierto número L, sí, solo sí, ¿qué tenía que pasar? Para todo epsilon, para todo epsilon y para todo delta. No, Entonces, ahí hay ¿no? que tener cuidado. Para Ahí todo va. epsilon existe Existe un un delta, delta. es verdad, existe un delta. O sea, el delta depende del epsilon. Bien. Existe un delta, y ahora sí, tal que si agarramos cualquier punto, ¿sí? Cualquier punto que esté en el intervalo, ¿sí? Que esté en el entorno reducido además, o sea, en el intervalo intersección, el entorno reducido del centro x0 y radio delta, ¿sí? Entonces se cumple que el f de x está en el entorno de centro L y radio epsilon, para ese epsilon que me dieron. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Esta es la definición de límite, escrita con entornos. La habíamos visto escrita con valor absoluto y la habíamos visto escrita con entornos. Con valor absoluto, ¿cómo era? O sea, la condición esta es equivalente a que el valor absoluto de x menos x0 nos quede mayor estricto que 0 y menor que delta. El mayor estricto que 0 es porque es un entorno reducido. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y esta condición con entornos, o sea, en valor absoluto, es que el f de x menos el L en valor absoluto tiene que ser menor que epsilon. ¿Está? La hemos visto con la versión con los valores absolutos, o sea, la versión azul, o la habíamos visto con la versión en los entornos y entornos reducidos, que es la que escribí en naranja. ¿Está bien? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Y por ejemplo, habíamos visto el ejemplo de que si agarrábamos la función f de x igual a x para todo x real, teníamos que el límite, cuando x tendía a cualquier x0 de esa función f de x, siempre nos daba x0. ¿Se acuerdan? Y nos alcanzaba con agarrar, nos daban cualquier epsilon y agarrábamos el delta igual a ese epsilon, ¿se acuerdan? Y funcionaba. Creo que eso no lo hicimos, el límite de la Sí, lo función hicimos. constante. ¿Cómo? Creo que no lo hicimos, pero bueno. Ahora, vamos a, yo tengo todas las notas acá. No, el de la función identidad sí lo hicimos. Sí, sí. Sí, sí, estoy seguro, para. ¿Cómo hago para ver lo que hice antes? ¿Dónde está? Bueno, no sé dónde está. Bueno, luego reviso igual en el EVA. ¿Cómo? Que luego revisen en el EVA, si no aparece. Pero está, estoy Supongo. segura, ¿no? O sea, yo que no quiero decir bolazo, pero estoy casi segura que lo hice en clase pasada. Está así, profe. Sí, yo lo tengo. Yo Ah, también. está, ya. Bien. Bien. Ok, entonces lo que nos quedaba pendiente
antes de empezar con continuidad, era la unicidad del límite. ¿Está? Entonces, ¿se acuerdan que habíamos visto que hay funciones que en ciertos puntos no tienen límite, no tienen por qué tener límite? Pero lo que sí vimos es que si el límite existe es único. O sea, lo que sí dije, no lo vimos todavía, ¿sí? O sea, hay casos en que el límite no existe, pero si el límite existe, es único, ¿ok? Entonces lo que vamos a probar es esto. Entonces tenemos f una función. Tenemos esta función y un punto que está en la clausura. Entonces, si L y L' son límites de f, en el punto x0, entonces lo que se cumple es que el L tiene que ser exactamente igual a L'. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que pasa? A ver, supongamos, vamos a probar esto. Entonces vamos a suponer, como casi siempre que tenemos que probar que las cosas son iguales, supongamos que el L es distinto del L'. ¿Está? Y vamos a ver si llegamos a un absurdo. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo que mi L es distinto del L', si yo considero el valor absoluto de L menos L', eso me queda mayor que 0, ¿verdad? ¿Sí? Porque hay uno que es más grande que el otro, cuando los resto me queda algo positivo. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. O sea que esto es mayor que 0, y si esto es mayor que 0, esto dividido 2 también es mayor que 0, ¿verdad? ¿Sí? O sea, yo tengo por algún lado el L, por otro lado el L', y me voy a tomar el L menos L' sobre 2. O sea, esta distancia. Y esta distancia. ¿Por qué hago eso? Porque eso, si yo me construyo y ahora, entornitos, ¿sí? Que estén centrados en L y en L' y que tengan ese radio, esos entornos son disjuntos, ¿verdad? O sea, el entorno que está acá centrado en L' y que tiene radio, vamos a llamarle epsilon gnocchi a esto. Sí, el entorno de centro L' y radio del epsilon gnocchi, ese es este que está acá. Y el entorno de centro L y radio del mismo epsilon gnocchi es ese que está ahí y son disjuntos. ¿Ah? Profe, ¿qué era Epsilon con la barrita arriba? Lo acabo de definir, lo definí como el L menos L' sobre 2. Acuérdense, Ay, perdón, no vi la igualdad. acuérdense que para la definición de límite, yo necesito que para cualquier epsilon, ¿sí? Si yo agarro un punto que está muy cerquita del x0, entonces el f de x va a estar muy cerquita del L. Para cualquier epsilon. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer, como quiero probar que quiero llegar a un absurdo, lo que voy a hacer es encontrar un epsilon que me sirva en el que los entornos no se me corten. ¿Se entiende? Ahora van a ver bien qué es lo que voy a hacer. ¿Está? Pero me construyo un entorno especial, o sea, un radio especial, un epsilon especial, en el que yo sé que los entornos me quedan disjuntos. ¿Está bien? Para poder llegar a un absurdo. Porque ¿qué va a pasar? A ver, si se fijan un poquito. Como yo sé que el límite es L, ¿sí? Como yo sé que el límite es L, mi f de x menos L, o sea, vamos a la definición de límite. El f de x va a tener que estar en el entorno de centro L y radio de epsilon, ¿verdad? Para cierto delta. ¿Sí? Pero yo también sé que el límite me da L'. O sea que el f de x va a tener que estar en el entorno de centro L' y radio de epsilon. Para otro delta. ¿Sí? O sea, yo doy el epsilon ñoquisito ese, y para ese epsilon ñoquisito tiene que existir un delta en el que el f de x está en el entorno de centro L y radio de epsilon, y tiene que existir otro delta en el que el f de x está en el entorno de centro L' y radio de epsilon.
¿Tá? Pero estos entornos son disjuntos, o sea que eso no va a pasar, ahí es que voy a llegar al absurdo, ¿se entiende? Sí. ¿Sí? ¿Se entiende lo que vamos a hacer entonces? O sea que lo que voy a hacer es eso, o sea, yo sé, por un lado sabemos que el límite, o sea, voy a usar las dos cosas, o sea que el límite me da, yo sé que el límite de f de x cuando x tiende a x0 me da L, ¿sí? Entonces eso significa que dado ese epsilon gnocchi, en realidad dado cualquiera, pero dado ese epsilon gnocchi en particular, yo sé que existe un delta mayor que 0, tal que f de x está en el entorno de centro L y radio epsilon gnocchi para todo x que esté en donde. Tiene que estar en el entorno reducido de centro x0 y radio s delta intersección el intervalo, ¿verdad? Eso lo sabemos porque el límite de f de x es L. A esta condición le voy a llamar condición 1. Y voy a hacer lo mismo con el límite que me da L'. Entonces llego a la misma condición, ¿sí? Existe otro delta que le voy a llamar delta prima, mayor que 0, tal que el f de x está en el entorno de centro L' y radio delta prima, ¿sí? Perdón, radio epsilon gnocchi, ¿sí? Para todo x que esté en el entorno reducido de centro delta prima, perdón, de centro x0 y radio delta prima, intersección en el intervalo. Y a esto le voy a llamar 2. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un x que está en el entorno de x0 radio delta intersección y que además está en el entorno de centro x0 radio prima intersección y, para ese x, el f de x está en la intersección, ¿sí? O sea, si x está en y, intersección en el entorno reducido de centro x0 y radio delta, intersección en el entorno reducido de centro x0 y radio delta prima, ¿qué pasa con el f de x? ¿F de x dónde está? ¿Dónde está f de x para un x que esté en todos esos lados? En la intersección. Está por la parte 1, yo sé que como está en x, en y intersección esto, tiene que estar en el entorno de centro L y radio epsilon gnocchi. ¿Está? Pero también sé que como está en el x0 delta prima intersección y, tiene que estar en el entorno de centro L' y radio epsilon gnocchi. Pero esta intersección es vacía. Por cómo me construí el epsilon gnocchi, me lo construí a propósito para que me quede una intersección vacía entre esos dos entornos. ¿Está? O sea que para ese epsilon llega una contradicción. Porque el f de x tiene que estar en el conjunto vacío, esto es absurdo. ¿Está? ¿Se entiende? Deme un segundito que voy a buscar el cargador porque esto se va a descargar en cualquier momento. ¿Qué pasa? La maestra le puso una tarea para algo les mando a hacer, nos mejor algo para que hagan en una hora.
Listo, volví. Acá estoy. Ya conecté esto. A ver. ¿Qué significaba ¿Se cuando le entendió entonces ponías un esto de la unicidad del asterisco? límite? Sí, pero ¿qué Entorno significaba? reducido, que no... Perdón. ¿Cómo? No, ¿Qué perdón, que significa perdón. entorno reducido? Que el centro no está. Ah, ok. ¿Está? Entonces tenemos esto, la unicidad del límite. Ahora seguimos. Vamos a irnos acercando al tema de continuidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo siempre que tenemos esta observación, ¿sí? Que es que siempre dada cualquier función, ¿sí? Y un punto x0, ¿está? Siempre tenemos tres posibilidades. ¿Está? La primera, ¿cuál es? Que no exista el límite de f de x cuando x tiende a x0. Esa es una posibilidad. Y después, si existe el límite, tenemos dos posibilidades, ¿verdad? Tenemos que exista el límite ¿sí? Y el límite S coincida con f de x sub 0, o que exista el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0, pero el límite no nos da f de x sub 0. Esas tres posibilidades las tenemos siempre dada cualquier función y cualquier punto que agarremos. En una de estas tres posibilidades caemos, en uno de estos tres casos caemos. Entonces, cuando estamos en este caso, que es como el caso lindo, ahí es que decimos que la función es continua. ¿Sí? Cuando mi función tiene límite en el punto x0 y ese límite coincide con el valor de la función en x sub 0, se dice que la función es continua en x sub 0. ¿Está? Si no tiene límite, o si el límite existe pero no coincide, en cualquiera de los dos casos no es continua. ¿Está bien? Cuando pasa eso, entonces, se dice que la función es continua en el punto x sub 0. ¿Está? Y esa es la definición. ¿Quieren que la escriba bien? La escribimos en la definición. Cero que esté en i cuando existe el límite de la función cuando x tiende a x sub 0 y además el límite bien. Entonces, a ver, vamos a los ejemplos, veamos ejemplos. Habíamos visto la clase pasada el ejemplo de la función identidad, ¿sí? Empecemos con ese. ¿Sí? Tengo esta función. La función f de x igual a x para todo x. ¿Está? Y habíamos visto que el límite de f de x, cuando x tendía a cierto valor x sub 0, siempre nos daba ¿cuánto? F de x sub 0, ¿se acuerdan? O sea, vamos a escribirlo, el límite de f de x siempre nos daba x sub 0, porque la función es f de x igual a x. ¿Sí? ¿Qué habíamos hecho? Habíamos agarrado cualquier epsilon mayor que 0, y habíamos dicho que existía delta, que el delta era igual a ese epsilon, o sea, una vez que me dan el epsilon, yo elijo el delta igual al epsilon. ¿Por qué? Porque si pasa eso, si x está en el entorno reducido de centro x0 y radio epsilon, ¿sí? Delta es igual a epsilon, entonces el f de x
estaba en el entorno de centro x0 y radio epsilon. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque lo que teníamos delta, que lo habíamos puesto igual a epsilon, y tenía que ser mayor que 0, ¿está? Pero x menos x sub 0 es lo mismo que f de x menos f de x menos x0, que es lo que yo estoy diciendo que es el límite. Menos L, ¿sí? Estamos suponiendo, queremos ver que el límite es x0. ¿Está? Que el límite era x0, o sea que donde dice L, yo pongo x0. Y f de x es menos L, es menor que epsilon, porque es igual, es la misma igualdad. ¿Se entiende? O sea que agarrando delta igual a epsilon, o cualquier delta más chiquito que epsilon, funciona. ¿Sí? Eso era en el caso de la función de identidad. Entonces, en realidad lo que hicimos acá, como probamos que esto vale para cualquier x sub 0, ¿sí? O sea, para cualquier x sub 0, acabamos de ver que el límite de f de x, cuando x tiende a x sub 0, nos da exactamente x sub 0, que es lo mismo que f de x sub 0. ¿Está? O sea que estamos probando que f es continua en x sub 0, para todo x sub 0 en y. ¿Está? O sea, la función identidad es una función que es continua en todos los puntos. ¿Está? ¿Se entendió esto? Esta cuentita la habíamos visto en la clase pasada. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Puedes ¿Me pasar un segundo escuchan? para la página atrás? Sí. Gracias. Ah, ¿se entendió? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Hola? Sí, se entendió. Sí. Sí, sí. Bueno. Ay, me pasé de hoja. Entonces vamos a ver otro ejemplo. ¿Está? Voy a agarrar una función que se llama la identidad modificada. Sí, o sea, va a ser la identidad en casi todos lados, y en un punto le voy a hacer que valga otro número. ¿Está? O sea que voy a agarrar una función f de r en r, tal que f de x me da x si x es distinto de 0, y por ejemplo en 0 le voy a hacer que valga 1. ¿Sí? Con la misma idea puedo construir cualquier tipo de función modificada en la que en realidad lo que hago es que en vez de 1 pongo 2, 3, lo que quieran, ¿sí? Mientras que sea distinto de 0, para que no dé lo mismo que f de x igual a x, alcanza. O sea, lo que tengo es una función que me da la identidad en casi todos lados, pero en 0, o sea, esto viene así, así, y en 0 salta el valor 1. Este es el valor de la función en 0. Tengo esa función. ¿Sí? Profe, ¿podés volver a la página anterior un segundo? Sí. Gracias. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos como una diferencia acá entre los puntos, ¿no? Cualquier punto que sea distinto de 0 se va a comportar de cierta manera, y el 0 se va a comportar diferente. Entonces, empecemos con los distintos de 0 a ver qué pasa. Entonces, agarremos un punto si x0 es distinto de 0. Vamos a ver qué pasa ahí. Profe, disculpe, antes que siga. Ahí dice 1 si x. ¿Cómo? Arriba dice 1 si x. ¿Cómo? ¿Dice uno qué? Arriba, donde dice f de Si x. Si x es igual a 0. Si x es igual a 0 vale 1, y si x es distinto de 0 vale x. Ah, bueno. ¿Sí? El dibujito que está ahí. Entonces la función se comporta distinto dependiendo si estoy en el 0 o si no estoy en el 0. Entonces vamos a empezar con los distintos de 0, que son muchos más. Y después nos centramos en el valor de 0.
Entonces, ¿qué pasa si el x0 es distinto de 0? ¿Cuánto les parece que va a dar el límite? X0. ¿Cuánto nos va a dar el límite de f de x cuando x tiene x0 si el x0 es distinto de 0? X0. X0 va a dar, ¿verdad? Vamos a verlo. Vamos a probar eso. Entonces tenemos que darnos un epsilon mayor que 0. ¿Sí? Y tenemos que encontrar un delta, tal que si el x menos x0 es menor que delta, entonces el f de x menos f de x0 nos quede menor que el epsilon este. ¿Sí? Entonces, dado epsilon mayor que 0, si el x menos x0 es menor que delta, que lo tenemos que encontrar, y mayor que 0, entonces queremos ver que el f de x menos x0, que es lo que queremos que sea el límite, esto nos quede menor que el epsilon que nos diera. Eso es lo que queremos. Pero ¿qué pasa? Tenemos que hacer lo mismo que hicimos cuando hicimos la función de identidad, o sea, es lo mismo que vamos a hacer con cualquier función que nos toque. Hay que ver qué pasa con esto. F de x menos x0. ¿Sí? ¿Esto qué es? ¿Cuánto da f de x cuando el x está tendiendo a x0? O sea, si el x está en este entornito. F de x vale x, ¿verdad? O sea que esto me queda x menos x0. ¿Sí? Pero, ¿qué necesito para que esto realmente sea una igualdad acá? Que f de x sea igual a x. Ahí va, y para que f de x sea igual a x, ¿qué es lo que preciso? Excluir al X 0. Que x no sea 0, ¿verdad? O sea, acá precisamos que x siempre sea distinto de 0. ¿Está bien? Si el x es 0, eso no es cierto. ¿Me siguen? Sí. O sea Sí, que sí. una vez que yo tenga el delta, sí, o sea, esto es menor que delta, ¿verdad? El delta que tengo que encontrar. Pero ese delta, además, tiene que tener qué condición. Me tiene que excluir al 0. ¿Está bien? Entonces, si yo me paro en un x0 cualquiera, un x0 que está por acá, ¿sí? Yo necesito que ese delta sea más chiquito que esta distancia. ¿Está? Porque si ese delta es más grande que esa distancia, mi entorno contiene el 0. ¿Sí? Si yo me paro en un entorno de centro x0 y con un radio más grande que ese valor absoluto, o sea, esta distancia que está acá, es el valor absoluto de x0. ¿Están de acuerdo? Si yo me paro en un entorno que es más grande, que tiene radio más grande que ese valor absoluto, ese entornito contiene el punto 0. Entonces, en ese entornito esta igualdad no es cierta. ¿Ah? O sea, que además de pedirle al delta que sea igual al epsilon para que esto funcione, me tengo que garantizar de que me queda más chiquito que el valor absoluto de x0. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? O sea, que para que pase Sí, sí, sí. esto, necesitamos, o sea, para que 0 no esté adentro del entorno, tenemos que pedirle a delta que sea menor que el valor absoluto de x0. ¿Está? De esa manera el 0 no está en el entornito. ¿Está? Entonces, como de la otra ecuación, de esta ecuación, delta igual a epsilon funciona, ¿sí? Porque f de x menos x0 es lo mismo que x menos x0, que es el menor que el delta que me dan, y yo quiero que eso sea menor que el epsilon, me sirve tomar delta igual a epsilon, igual que me servía con la función identidad. Entonces, lo que tenemos que hacer, delta igual a epsilon funciona siempre que el x0, que 0 no esté en el entorno. ¿Está bien? O sea que lo que tenemos que tomar es delta
que sea el mínimo, perdón, sí, el mínimo, entre el epsilon y el valor absoluto de x0. Si cumple estas dos condiciones, entonces el f de x menos el x0 me da lo mismo, porque no estoy, como es menor que x0, el 0 no está en el entornito, o sea que esto me queda exactamente x menos x0. ¿Está? ¿Sí? Y esto, f de x menos x0, si yo tomo el delta, que sea menor que epsilon, ¿sí? O sea, menor que epsilon, esto me queda menor que epsilon. ¿Está? O sea que f de x menos x sub 0 nos quedó menor que epsilon, que es lo que queríamos. ¿Se entiende? Pero tenemos que pedirle esta condición de acá para que el 0 no esté. ¿Está? Pero igual, de todas maneras, haciendo ese ajustecito, lo que llegamos es a probar que el límite de la f de x, cuando el x tiende a x sub 0, con x sub 0, recuerden, distinto de 0, nos da x sub 0, que es lo mismo que f de x sub 0. ¿Está? O sea que la función es continua en todos los puntos distintos de 0. ¿Se entiende? Profe, Sí. como estoy en el celular no me aparece lo que, o sea, me parece todo cortado de lo que está al lado derecho. Viste que pusiste 0 no pertenece a... Al entorno reducido. Pero entre paréntesis pusiste algo. No, no puse nada porque no quise, no terminé de escribir, no me iba a entrar el entorno, entonces no lo escribí. Pero es el mismo entorno que acá, es lo mismo. Ah, está. Bien, bien, bien. Y abajo donde pusiste fx menos x igual a el valor absoluto de x menos x sub 0 es menor a Sí. epsilon. Sí, puse eso. Ah, está bien. Ahí Gracias. termina mi pantalla. Creo que tu pantalla y la mía terminan en el mismo lugar. Ah, está bien, bien, bien. ¿Sí? Porque yo después del epsilon no tengo espacio para escribir más nada. ¿Está? Entonces, para todo x sub 0 distinto de 0, acabamos de probar que la f es continua, ¿no? Entonces, f es continua en x sub 0 para todo x sub 0 distinto de 0. ¿Está? Y nos falta ver qué pasa con el 0. ¿Está? Vamos a ver qué pasa con x igual a 0. ¿Está? Y entonces, ¿qué les parece que va a pasar? ¿Cuánto nos va a dar el límite f de x cuando x tiende a 0? 0, ¿no? 0. 1. No, era 1. 1. La Ah, función pero- valía 1, ¿verdad? Pero el límite, ¿cuánto les parece que nos va a dar? 0. 0. Acuérdense, la idea intuitiva del límite, ¿qué me dice? Me dice que me tengo que fijar en los valores de la función cuando yo me estoy aproximando al 0, ¿verdad? O sea, eso es lo que nunca va a llegar, tipo, que va para ahí, pero no llega. ¿No? Algo así. Vamos a hacer un dibujito de vuelta a la función acá. Mi función era esta, ¿verdad? Cuando estoy cerca del 0. Cuando yo miro el límite, acuérdense que ¿cuál es la sutileza? La sutileza es que siempre agarramos entornos reducidos de centro x0. ¿Está? O sea que el punto en el que estamos calculando el límite, nunca lo consideramos. ¿Se entiende? O sea que cuando yo quiero calcular el límite, el valor que tiene la función en el 0 no me está importando. Me importa cómo se comporta la función alrededor del 0. Entonces, ¿cuál les parece que va a ser el límite? 0. 0, ¿verdad? Porque esta función, si yo la completara con el 0, ya sabemos que tiene límite 0. Es la función identidad. Entonces, la función identidad y esta, que la única diferencia que tienen es lo que valen en el 0, me deberían dar el mismo límite en 0. Porque cuando yo miro el límite, acuérdense, miro el entorno reducido. No me importa cuánto vale 0. O sea, no me importa si es distinta de la identidad. ¿Está? O sea que este límite me va a dar 0, ahora lo probamos. ¿Está? ¿Por qué a 0? Justamente porque estoy tomando entornos reducidos, ahí está la sutileza.
¿tá? Va a comportarse igual que la función identidad. O sea, lo que tengo que probar es que, dado epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, ¿sí? Tal que si x menos x0 es menor que delta y mayor que 0 para que sea entorno reducido, entonces el f de x menos el 0, que es lo que quiero que valga el límite, me tiene que dar menor que epsilon, ¿no? Eso es lo que quiero probar. ¿Tá? ¿Cuánto vale el x0 en este caso? Vale 0, ¿verdad? O sea, acá tengo que poner un 0. Estoy calculando límites en 0. ¿Sí? El x0 vale 0. O sea que si, tal que si el x menos 0 me da menor que delta, entonces el f de x menos 0 me da menor que epsilon. Entonces fijémonos, ¿qué pasa? El f de x menos el 0, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale f de x? Para cualquier x que esté en el entorno reducido. Ahí vale 1. ¿Mm? Vale, X, F ¿no? de X vale 1. Ojo, Vale no X. importa. No, fíjense, yo estoy agarrando, ¿dónde están los x? ¿Este x dónde está? En todos lados menos en el 0. Ese x es un x que está en el entorno reducido de centro 0 y radio delta, ¿verdad? En Sí, particular es ok. distinto de 0. Y para todos los x que son distintos de 0, la función vale x. ¿Sí? Para cualquier x distinto de 0, la función vale x, fíjense ahí arriba. O sea que como mi x está en el entorno reducido, o sea que en particular x es distinto de 0, esto me da x. O sea que me queda x menos 0. ¿Tá? Y yo quiero que esto sea menor que epsilon, eso es lo que queremos. ¿Sí? Y el x menos 0, como está en este entorno, esto me queda menor que delta. ¿Está bien? O sea que hago el mismo truco de siempre. Tomo delta igual a epsilon. ¿Sí? Si tomamos delta igual a epsilon, ya está. Nos queda que f de x menos 0 nos queda menor que epsilon, cuando el x está acá. ¿Ah? ¿Se entiende? Entonces llegamos a que el límite cuando x tiende a x0 de f de x es 0, pero ¿qué es lo que pasa? Que es lo que todos los compañeros estaban diciendo. Que la f en 0, ¿cuánto vale? Vale 1. Valía 1. ¿Tá? Entonces f de 0 me quedó distinto del límite cuando x tiende a 0 de f de x. O sea que la función no es continua en 0. Sí lo es en todos los demás puntos. ¿Tá? O sea, es continua en todos los puntos menos el 0. ¿Sí? Y vieron que en realidad yo no usé para nada, salvo al final, cuánto valía f de 0. ¿Sí? O sea que yo puedo hacer 1.000.000 de funciones que hago la misma cuenta que hice hoy y que puedo probar que son continuas en todos lados menos el en 0. ¿Sí? O sea, en vez de poner un 1 acá, pongo cualquier cosa, distinta de 0. Y toda esa familia de funciones es una familia de funciones que son continuas. ¿Se entiende? O sea, que sea 1 no lo usé. Usé simplemente que era distinto de 0. Lo único que usé acá es que era distinto del límite. Y este límite, acuérdense que me había dado 0. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea que de esta manera podemos construir 1.000.000 de funciones que no son continuas en el 0. ¿Sí? Cambiando el valor de 0 por el número que ustedes quieran. ¿Estamos bien?
Una pregunta, ¿puedes repetir por qué te da 0 el límite? O sea, igual es epsilon y delta, ¿y qué es lo Es que la pasa? misma cuenta que la función de identidad, porque para el límite yo no preciso. O sea, la diferencia entre mi función y la función de identidad está solo dada por el punto igual a 0. Y cuando yo calculo límites, esa diferencia no la tengo que mirar. Entonces es la misma cuenta que hice la clase pasada para la función de identidad, es la misma cuenta que hice acá para la función de identidad, es siempre la misma cuenta. Tomo delta igual a epsilon porque el f de x menos el límite, que es 0 en este caso, es lo mismo que el x menos el 0. ¿Sí? Es la misma cuenta que acá, solo que el x0 vale 0. ¿Se entiende? La Sí. misma cuenta, siempre la misma. Porque la diferencia esa que tengo con mi función no me afecta. Una pregunta. Sí, decime. Para todos los casos, delta tiene que ser igual a epsilon. No, para la función de identidad. No, ahora vamos a ver otras Lo funciones. usaste, o sea, trabajaste con eso en este caso en particular nomás, porque servía. Claro, no, para cada función, dada la función que vos estés tratando, el delta va a depender del epsilon de cierta manera. Por ahora nuestros ejemplos están siendo siempre con la función identidad y para la función identidad nos sirve el mismo. Pero no. Delta igual a epsilon, es más, solo te funciona con la función identidad. Sí, porque estaba viendo eso y dije, no sabía eso, o sea, me estaba mareando por eso. Vi esa propiedad y dije, No, solo sirve para la función identidad porque viste que la igualdad que te queda, claro, sí, la acá, imagen es esta igual igualdad que te a... queda es la misma. O sea, Claro, es la misma igualdad que tienes con el x menos x0, la tenés con el f de x menos x0. Claro. Entonces el delta igual a epsilon funciona. Pero no, yo qué sé, si tu f de x es, no sé, 2x, ¿quieren hacerlo con f de x igual a 2x? A ver cómo cambia. Sí. Sí, por favor. Vamos a hacerlo, a ver. Con x a la 2 también cambiaría, por ejemplo, ¿no? Sí, pero con x a la 2, ahora después lo voy a hacer, ya queda un poco más complicado, bastante más complicado. Dale, muchas gracias. Que tampoco es tan complicado y capaz que les aclara un poco. Entonces vamos a ver otro ejemplo. Estábamos en el ejemplo 2, ¿verdad? Este sería el 3 entonces. Voy a tomar f de x igual 2x. ¿Está? Entonces, ¿cuánto les parece que va a dar el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0? Dos x sub 0. 2x sub 0, ¿verdad? O sea, eso es lo que tenemos que probar. Tenemos que probar que nos va a dar 2x sub 0. ¿Está? Entonces, por definición tenemos que probar que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que si yo agarro un x que está bien cerquita de x sub 0, con ese delta, y que sea distinto, entonces el f de x menos lo que yo quiero que valga el límite, que es 2 por x sub 0, me tiene que dar menor que el epsilon. ¿Está? Ay, ¿qué hice? No sé qué hice. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a fijarnos en esto, que es lo que tenemos que fijarnos siempre. F de x que epsilon. ¿Está? Entonces, cuando el x, acuérdense dónde está el x. El x tiene que estar acá, en el entorno reducido de centro x0 y radio delta. Y yo tengo que hallar ese delta. ¿Está? Pero como el f de x está ahí, esto me queda ¿cuánto? ¿Cuánto vale el f de x? 2x. 2x, ¿verdad? O sea que esto vale 2x menos 2x0. ¿Sí? O sea que es lo mismo que 2 Sacar o sea, factor por afuera común. por x menos x0. ¿Sí? ¿Estamos bien? Y yo quiero que esto sea menor que epsilon, acuérdense, eso es lo que queremos. Y el x menos x0 tiene que estar en el entorno, o sea, está acá, está en este entorno, o sea que esto es menor que delta, ¿verdad? Y queremos que toda esta cosa sea menor que epsilon. Entonces ahí tenemos la desigualdad, tenemos que 2 por delta
debería ser menor que epsilon. O sea que alcanza con tomar delta menor que epsilon sobre 2. ¿Sí? ¿Se entiende? No, no mucho. ¿Podrías volver a explicarlo? Profe, ¿podés volver al anterior un segundo? ¿Al anterior, la página anterior? Ah, Gracias. Bien. Volvemos a esto entonces, a ver. El epsilon lo tenemos que hallar, ¿sí? O sea, nosotros queremos que este pedazo, el f de x menos f de x0, sea menor que epsilon. El epsilon me lo dieron. Lo que yo tengo que hallar es el delta, que va a depender del epsilon. ¿Sí? Entonces tengo que escribir cuánto vale f de x menos lo que da la función, lo que me da el límite, que es esto que escribí acá. ¿Sí? Y eso me dio 2 por x menos x sub 0. ¿Está? Como el x menos x sub 0 tiene que estar acá, en este entornito, lo que sabemos es que esto tiene que ser menor que delta. ¿Está? Pero recuerden lo que queremos nosotros. Nosotros queremos que todo sea menor que epsilon. ¿Sí? O sea que de ahí sacamos la desigualdad que el 2 delta tendría que ser menor que epsilon. El epsilon es el que conocemos y el delta es el que queremos hallar. ¿Sí? O sea que lo que tenemos que hallar es el delta, despejamos el delta. O sea, vamos a revisarlo ahora entonces. De ahí sacamos que entonces, si delta es igual a epsilon sobre 2 o menor, funciona. ¿Sí? ¿Por qué? Voy a hacer la cuenta. Porque lo que yo sé es esto, me dieron el epsilon. Yo voy a tomar delta igual a 2 epsilon. ¿Está? Entonces, si el x menos x sub 0 es menor que este delta, que es 2 epsilon, y mayor que 0, entonces el f de x menos 2 veces x sub 0, esto, que me da lo mismo que 2x menos 2x sub 0, que es lo mismo que 2 por x menos x sub 0, ¿sí? Me queda menor, como este pedazo me queda menor que 2 epsilon, perdón, era delta sobre 2, ¿verdad? Me equivoqué, sí, perdón. Ya me estaba haciendo un golazo acá. Delta es epsilon sobre 2. Sí, no me iba a dar cualquier cosa. Delta es igual a epsilon sobre 2, ¿sí? O sea que este pedazo de acá me queda menor que epsilon sobre 2. Así elegí el delta. ¿Sí? O sea que todo me queda menor que 2 por epsilon sobre 2. Lo cual me da epsilon, ¿verdad? Que es lo que quería. Quería que el f de x menos 2x sub 0 me quedara menor que epsilon. ¿Está? Entonces, f de x menos 2x sub 0 me queda menor que epsilon. ¿Está? Entonces, en realidad, siempre el truco es el mismo, es despejar el delta en función del epsilon que yo tengo. ¿Sí? Acá me apareció esta ecuación y despejé ahí. En los otros casos, en el caso de la identidad, me queda exactamente lo mismo, no había nada para despejar. Si yo ponía delta igual a epsilon, ya estaba. Pero siempre tienen la ecuación esa y despejan de ahí. ¿Se entiende? ¿Se entendió esta función? Sí. sí. Sí, te quedó cambiar el delta que pusiste 2 epsilon al final. ¿Puse 2 epsilon de nuevo? O sea, en la primera, cuando lo cambiaste abajo, pero no lo cambiaste arriba. Acá, es verdad, sí. Acá lo puse Sí. bien, ¿vieron? Y después lo puse mal. Puse si delta es igual a epsilon sobre 2 o menor funciona y después puse delta igual a 2 epsilon. Estoy mal. Delta es igual entonces a epsilon, a epsilon sobre 2. ¿Está? Y ahí está la cuentita. ¿Se entiende? Sí, a ver si entendieron. Si en vez de f de x igual a 2x, pongo f de x igual a 3x, ¿qué pasa? ¿Qué delta me sirve? Epsilon sobre 3.
Además, para este, dado epsilon mayor que 0, tomamos delta igual a epsilon sobre 3, ¿sí? Porque la ecuación a la que vamos a llegar es f de x menos 3 veces x0, que me va a dar lo mismo que 3 veces x menos 3 veces x0, ¿sí? Que es lo mismo que 3 por x menos x sub 0. Entonces acá yo elijo delta, que sea epsilon sobre 3, menor que epsilon sobre 3, esto me queda menor que 3 por epsilon sobre 3, o sea, epsilon. ¿Está? O sea que tomamos delta igual a epsilon sobre 3, o cualquier cosa menor. ¿Está? Siempre hagan eso, siempre escriban esta ecuación, relaciónenla con la ecuación que tiene los x, porque es donde conocen que tiene que ser menor que delta, y despejen. ¿Ah? ¿Sí? ¿Hago un ejemplo más? ¿Un poquito más complicado? Profe, ¿y qué cosa podría pasar para que el Sí. procedimiento cambie? Y no, el procedimiento siempre es el mismo. El tema es que a veces se te complican las cuentas. Se te complica cómo relacionar. Lo que se puede complicar es acá, cómo relacionar los valores de la función. Este paso es el que se puede complicar. El que me relaciona los valores de la función con los valores de los x. Pero una pregunta. O sea, en realidad para hacer esto Sí. vos tenés que tener em, una, una idea de cuál va a ser el límite de la función, ¿no? Sí, tenés que tirar un candidato del límite, sí, eso sí. Ahí va. Sí. Si no es más difícil todavía, porque encima tenés que dejar ahí una L y fijarte qué L puede ser. Pero en general o te piden que calcules el límite y vos tenés que probar que el límite es lo que a vos te parece, o te dicen que el límite vale tanto y te piden que pruebes que el límite vale tanto. ¿Sí? O si te dicen que pruebes que es continua, vos sabés que tiene que valer el valor de la función. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, entonces quiero hacer una. Voy a hacer un ejemplo donde no existe el límite, ¿tá? Para que veamos cómo hacemos con la definición de límite, con la negación de la definición de límite. ¿Ah? ¿Se entiende? O sea, voy a escribir acá la definición de límite de nuevo y voy a escribir entonces la negación de la definición de límite y vamos a hacer un ejemplo donde vamos a aplicarlo. ¿Tá? Entonces, la función de límite, la definición de límite es la que ya vimos, ¿no? O sea, f. La voy a recordar nada más para poder hacer la negación abajo y que me sigan. Entonces, f tiene límite en x sub 0, que está en la clausura, si y solo si la definición decía que existía un límite L, o sea, un número L, tal que, y ahí es todo lo que hacemos siempre, ¿no? Que para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que si el x menos x sub 0 es menor que delta, entonces el f de x menos L es menor que epsilon. ¿Tá? Esa es la definición de que el límite sea L en x sub 0. ¿Tá? Entonces, ¿cómo sería la definición de que f no tenga límite en x sub 0? ¿Cómo sería la condición? F no tiene límite en x sub 0 que pertenece a I clausura, sí, solo sí, que tiene que pasar entonces. A ver. Cuando hay un existe, ¿cómo es la negación? No existe. Para No, igual. si yo tengo un Es todo. existe, si yo tengo un existe, Lo ¿cuál niego es la con Para negación? todo. ¿Cuál es un para todo. Para Siempre que todo. tenemos un existe es un para todo, y siempre que tenemos un para todo es un existe. O sea que acá tenemos que poner que para todo L, que pertenece a los reales, ¿sí? Y después teníamos para todo epsilon. Entonces, ¿ahí qué pasa? ¿Cómo cambiamos un para todo? Existe. Existe.
Existe, ¿verdad? Para todo el... A ver, vamos a ver. El existe lo cambié por el para todo L. Ahora, el para todo epsilon lo tengo que cambiar por un existe epsilon. ¿Me siguen? El para todo epsilon se cambia por un existe epsilon. El existe delta, ¿por qué se cambia? Para todo el... Para todo. Acá tengo que poner entonces para todo delta mayor que 0. ¿Está bien? O sea, a ver. Existe delta mayor que 0. Vamos a ponerle 3 rayitas. Se cambia por un para todo delta mayor que 0. ¿Sí? Y después la condición era tal que si el x menos x0 es menor que delta, ¿sí? O sea, eso significaba que todos los x que están en este entornito, ¿sí? Esta condición significa todos los x que están en este entornito. Entonces, cuando yo lo niego, ¿qué tiene que pasar? Tiene que existir un x en ese entornito. ¿Está bien? O sea que acá mi negación dice que para todo delta existe un x que está en el intervalo i. Ah, me olvidé de poner que el x estaba en i acá. Tal que para todo x, vamos a ponerlo bien, tal que, porque me comí el i. Existe un delta mayor que 0, tal que para todo x que esté en i con 0 menor que delta, con esa ecuación, ¿sí? O sea que está en el entorno reducido, entonces bla, bla, bla. Entonces, ¿qué pasa? El para todo x que esté en i se me transforma en un existe un x que esté en i. Voy a cambiar los colores ya porque me quedé sin rayas. ¿Está? Y el i tiene que estar en el mismo entorno. ¿Está? O sea que, de vuelta, acá existe un x con 0 menor que el x menos x0 menor que delta. Y finalmente, ¿qué es lo que tiene que pasar? Para ese x, el f de x menos l tiene que Es dar más. menor que tiene que dar arriba lo que dice el compañero. O sea, si tenía que dar menor que epsilon, Pero como claro, estoy si no se negando cumple el esto, límite, ahí va, que si sea no se mayor. cumple, si mi condición era que el f de x menos l tenía que ser menor que epsilon, mi condición acá va a tener que ser que el f de x menos l tiene que ser la negación de eso, o sea, mayor o igual que epsilon. Y ¿Me la otra siguen? no ¿Quieren se cambia, repasarlo? profe. ¿Lo repasamos? ¿Cuál? La anterior, la La de otra, por la delta. del x0. No, Sí, porque el esa. x tiene, o sea, acá esta condición, porque la voy a escribir acá de vuelta. Lo que yo tenía era que para todo x que estuviera en i, acuérdense con de la notación con intervalos, la notación con intervalos, con entornos, perdón, era que el x estuviera en i, intersección, el entorno reducido de centro x0 y radio delta, ¿verdad? Entonces, esta cosa se me cambió por un existe x que esté en i, intersección, el entorno reducido de centro x0 y radio delta. ¿Está? Lo que pasa que escrito con valores absolutos, esto es lo mismo que decir que el x está en i y que además el x menos x0 es menor que delta mayor que 0. Esta es la condición esta. ¿Sí? Por eso es que lo único que cambio es el para todo por el existe. Lo demás me queda igual. ¿Se entiende? Sí. ¿Hola? ¿Sí? O sea, la frase para todo x que pertenece a i, tal que el 0 menos, el x menos x0 es mayor que 0 menor que delta, es lo mismo que decir esto, que para todo x que pertenece a i, intersección en entorno reducido. Y eso, con la negación te queda, existe x que está en i, intersección en entorno reducido. O sea que te queda esto que está acá escrito, existe x que pertenece a i, con 0 menor que x menos x0 menor que delta. ¿Ah? ¿Sí? Entonces la definición, o sea, lo que podemos usar como definición de que f no tenga límite es esto. Tenemos que probar que para todo L existe un epsilon, de forma que para cualquier entorno, cualquier delta, existe un x adentro de ese entorno, donde el f de x menos SL, que era cualquier L, porque era para todo L, me queda mayor o igual que epsilon. ¿Sí? Es como bien rebuscado. Entonces ahora vamos a ver en un ejemplo cómo hacemos para probar esto, que f no tiene límite en un punto. Voy a agarrar un ejemplo bien sencillo. ¿Está? De una función que no tiene límite, que ya deben de conocer del liceo. Es más, este ejemplo seguramente ya lo vieron en el liceo. Entonces, ejemplo. ¿Me siguieron entonces con la definición de que f no tenga... La definición no, ¿cómo se escribiría que f no tiene límite? No, yo no.
¿En dónde te perdiste? En la última parte, lo último que escribiste. Lo último que escribí fue para aclararle a la compañera que me preguntó por qué este pedazo no cambia. ¿Sí? Ese pedazo no cambia porque esa la expresión para todo X que pertenece ahí. O sea, a ver, para. Qué boludo. A ver. Lo que digo es esto, que la expresión para todo X que pertenezca ahí con 0 menor que X menos X sub 0 menor que delta, es lo mismo que decir esto. Que para todo, o sea, esta expresión, toda esta expresión, es lo mismo que toda esta expresión. ¿Sí? Entonces la negación de toda esta expresión va a ser esta otra expresión que está acá, que es lo mismo que decir que existe un X que pertenece ahí y la desigualdad la dejo igual. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, sí. ¿Sí? Esto lo dejamos acá como un paréntesis. Bien. Entonces vamos a hacer un ejemplo bien sencillo que es la función signo, que ya la conocen. La función signo de X. ¿Sí? ¿Que cuánto vale? ¿Se acuerdan? Me da 1 si el X es mayor que 0. Vale, bueno, a ver. La función signo. O sea, es el signo de Es X. tipo binario. No, binario no, pues son tres cosas. Te da 1, 1 mayor que la de 0, los X 0 mayor si que es 0, 0, 0 si es 0, perfecto. menos ¿Y 1 si cuánto es da si menor es a 0, menor que 0? Y menos menos 1. 1 si el X es menor que 0. Sí, o sea, no es binario porque son tres cosas. Pero lo que hace es separarme. El 0 me lo dejan 0, y si es positivo me da 1, y si es negativo me da menos 1. ¿Sí? O sea, me da el signo del número. O sea, en dibujitos quedaría 1 casi siempre, menos 1 para todos los negativos, y en 0 vale 0. ¿Sí? Ese es el dibujito de la función. Entonces ahí en el dibujito ya se puede ver que esta función tiene límite, ¿sí? Para cualquier X distinto de 0, pero en 0 no tiene. ¿Sí? No existe, lo vamos a probar igual, no existe, es lo que queremos probar, no existe el límite de esta función signo de X cuando X tiende a 0. No existe. ¿Está? Eso es lo que queremos probar. ¿Está? ¿Está? O sea que lo que queremos ver, lo voy a escribir de vuelta, es que para todo L que pertenezca a los reales, o sea, posible límite, digamos, existe un epsilon mayor que 0, tal que para todo delta mayor que 0, existe un X, ¿sí? Que pertenezca a los reales, porque el intervalo acá es los reales, con esto menor que delta, pero donde el f de x, bueno, acá el f de x se llama signo, pero, ¿qué, Maxi? ¿Qué pasó? Ok, bien. Pero el signo de x menos L me queda mayor o igual que epsilon. ¿Ah? ¿Sí? O sea, eso es lo que queremos hacer. Queremos ver que para todo L existe un epsilon, tal que para todo delta existe un x en ese entornito, con, si quieren cambio el pero con un con, porque el pero es porque estoy negando que lo puse, pero en realidad significa que es un con. ¿Está? Eso es lo que queremos hacer. Entonces, a ver, ¿qué es lo que podemos hacer?
El límite va a tener que tener algún signo, ¿verdad? O sea, o es positivo o es negativo. O es cero, pero lo separamos en esos casos, ¿no? O sea, el posible límite. O sea, el L este que está acá. Para todo L. Que tenemos que probar. ¿Está? Entonces, a ver, yo qué sé, vamos a empezar suponiendo que el L es mayor o igual que 0. Para hacer algo. ¿Está? Si ese L fuera mayor o igual que 0, yo tengo que hacerlo para todos los L, o sea que después tendría que hacerlo para los negativos también, ¿no? Pero empecemos tomando un L mayor o igual que 0. Entonces, ¿qué pasa? Si el L es mayor o igual que 0, yo tengo que hacer signo de X menos L y fijarme esto, que esto me tiene que quedar mayor o igual que epsilon para algún X, ¿no? Yo tengo que encontrar el X que esté acá en el entorno de centro X0 y radio delta. ¿Está? Y eso me tiene que quedar mayor o igual que epsilon para algún epsilon que yo tengo que encontrar también. O sea, esto me tiene que quedar mayor que epsilon, mayor o igual, ¿puse mayor o igual acá? Sí, mayor o igual que epsilon, el epsilon este lo tengo que encontrar, y el X lo tengo que encontrar también, el X este lo tengo que encontrar. ¿Sí? Tengo que encontrar el epsilon y tengo que encontrar el X. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? A ver, tengo dos posibilidades para el X, ¿no? O el X está en la parte positiva y su signo me da 1, o el X está en la parte negativa y su signo me da -1. ¿Está bien? El X no puede ser 0 porque tiene que estar en el entorno reducido, acuérdense. ¿Está? O sea que tengo dos posibilidades. O el X es mayor que 0 y su signo me da 1, o el X es menor que 0 y su signo me da -1. ¿Está? Pero el X lo tengo que encontrar yo. La definición me dice existe X. O sea que voy a poner ahí lo que me convenga. Entonces yo tengo dos posibilidades acá. O pongo un 1 o pongo un -1. ¿Se entiende? ¿Sí? O pongo o sea, acá yo puedo poner un +-1. Depende del X que elija. Entonces esto me queda +-1 menos L. ¿Me siguen? Es un poco confuso porque hay que elegir todo al mismo tiempo. Hay que elegir el X, hay que elegir el epsilon, hay que elegir todo. Y el L es una L ahí que ni siquiera sé cuánto vale, solo sé que es positiva. ¿Ah? ¿Me siguen? No, nadie me dice nada. Sí. ¿Sí? Más o menos, todavía no hicimos nada porque esto queda medio confuso. A ver, vamos a ver qué podemos hacer entonces. Entonces, a ver, fijémonos, si elijo un X en el que esto me dé 1, eso me queda 1 menos L, ¿verdad? Y si elijo un X en el que me da -1, me queda -1 menos L. ¿Está? Entonces, a ver, vamos a mirar cuál caso nos conviene más. Yo sé que el L es mayor o igual que 0, ¿verdad? O sea que el que me conviene es este, ¿no? Porque en este, como el L es mayor o igual que 0 y el 1 también, yo puedo sacar ese menos y escribir esto como L más 1. ¿Sí? El valor absoluto de -1 menos L, como los dos son positivos, me queda el valor absoluto de 1 más L, que en realidad me queda exactamente 1 más L. ¿Está? Y el 1 más L, ¿qué pasa? El L es mayor o igual que 0, ¿verdad? O sea que esto siempre queda mayor o igual que 1. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Me siguen? Sí. Entonces fijémonos lo que teníamos que hacer. Teníamos que encontrar un epsilon tal que el signo de X menos L me quedara mayor o igual que ese epsilon. Entonces, si tomo epsilon igual a 1, funciona. ¿Sí? Si tomamos epsilon igual a 1, ¿sí? Lo que tenemos acá, y tomamos también, y elegimos X.
que esté en donde tiene que estar, o sea, en el entorno reducido de centro 0 y radio delta, ¿sí? Pero tal que el signo de X nos dé -1, entonces tenemos lo que está ahí arriba. ¿Sí? Porque esta opción que me daba más -1 se me transformó en un -1. ¿Sí? Entonces este pedazo de acá lo puedo borrar, no lo necesito. O sea, eso me quedó, este pedazo de acá me queda -1 menos L. ¿Está bien? Me queda -1 menos L. Ahí me Si yo entreveré. elijo... Sí, ¿Cómo? ahí me entreveré, ¿Cómo? no vamos a hacer el caso. Que ahora me entreveré. No vamos a hacer el caso de 1 menos L. No lo vamos a hacer. Y no porque no Oh, nos sirve. Nosotros tenemos que elegir el X lo podemos elegir. Elijamos el X que nos sirva. Como esta función me da dos opciones nada más, o me da -1 o me da +1. Me quedo con la que me sirva. ¿Sí? bien. ¿Me siguen? O sea, para que acá tengo dos opciones. O pongo un +1 o pongo un -1. Si yo pongo un -1, acá hice la cuenta y obtengo todo lo que quiero. ¿Tá? O sea que lo que tengo que hacer es justificar por qué puedo poner un -1. ¿Tá? ¿Y por qué puedo poner un -1? Porque elijo el X que esté acá, pero con signo -1. ¿Cómo hago eso? ¿Qué X elijo para que pase eso? A ver, ¿quién me dice qué X puedo elegir para que pase eso? Menos infinito hasta el Cualquier 0. X negativo. No, pero tiene que estar en el entorno reducido de centro 0 y radio delta. ¿Sí? El delta me lo dieron. Menos delta, de menos delta a 0, capaz. ¿Quién está en el entorno reducido? Tengo acá el 0, y el delta por acá, y el delta por acá. ¿Quién está en ese entorno reducido y tiene signo -1? Ninguno. ¿Cómo que ninguno? ¿Todos los puntos de este Intervalo. lado? ¿Todos los Sí, puntos de este lado cumplen eso? Cualquier punto que sea negativo y que esté en ese entorno cumple eso. Por ejemplo, tomamos X igual a menos delta sobre 2. Ese está en este entorno, está acá, en el medio, y su valor del signo es negativo, es -1. Podemos ¿Se trabajar entiende? con menos delta también, ¿o no? ¿Cómo? Podemos trabajarlo Menos con delta, menos no, delta. porque menos delta no está en el entorno abierto. Menos delta no está en el entorno abierto. Claro, sí, sí. ¿Sí? Solo por eso, porque el entorno está abierto. ¿Está? ¿Se entiende? Entonces, con ese X, yo me garantizo que el signo me dio -1. ¿Está? Y después, ¿qué me falta? Me está faltando elegir el épsilon. Existe épsilon. Acabo de elegir el X. Ya elegí el X. Me está faltando elegir el épsilon. ¿Está? Entonces vuelvo a lo que estaba haciendo. Ya elegí el X y esto me quedó -1. Hice la cuenta acá y esto siempre me queda mayor o igual que 1. Entonces esto tiene que ser el épsilon. ¿Está? Entonces tomamos épsilon igual a 1. ¿Está? O sea que lo que me probó esto, lo que acabo de probar, es que si L es mayor o igual que 0, ¿sí? No existe el límite. O sea que el límite no me da ningún L para los L mayor o igual que 0, entonces ya está. Lo que me está faltando ahora hacer es lo mismo si el L es menor estricto que 0, que eso no lo hice. O menor, ¿sí? Entonces, fíjense, siguiendo la misma idea, ¿qué es lo que tendría que hacer si el L es menor o igual que 0? Tengo que de vuelta, me escribo la ecuación, ¿no? Necesito signo de X menos L, esto me tendría que dar mayor o igual que el épsilon lo tengo que elegir, el X lo tengo que elegir, ¿está? Y de vuelta, esto me puede dar o más o -1. ¿Está? Si en el caso anterior me sirvió que me diera -1, en este, ¿qué me va a servir? Como el L es menor que 0, ¿qué me sirve hacer ahora?
Si acá yo Que te dé elegí que uno. fuera -1 porque el L era positivo, acá me va a servir al revés. Si no, nos fijamos, hagan las cuentas, o sea, lo hacemos. Pero lo que me va a servir acá es que me aparezca un 1 positivo. Para que me quede 1 menos L. ¿Tá? Y como el L es negativo, el menos L es positivo. ¿Está bien? ¿Sí? O sea, el L es negativo, o sea que menos L es positivo. O sea que esto me quedó 1 menos L. ¿Tá? Pero el menos L de vuelta es positivo. O sea que esto es mayor o igual que 1. Otra vez, o sea que otra vez tomo epsilon igual a 1. ¿Sí? Porque me quedó mayor o igual que 1, o sea que tomo epsilon igual a 1. Y el X lo tengo que tomar como que me garantice que el signo de X sea igual a 1 positivo. O sea que tengo que tomar X que esté en el entorno reducido de centro X0 y radio delta, perdón, de centro 0 y radio delta, ¿sí? Tal que yo quiero que el signo del X me quede 1 positivo. O sea que ¿quién tengo que tomar? Por ejemplo, ¿qué X tomo? Delta sobre 2. El delta sobre 2 positivo esta vez tiene signo 1 y está en el entorno. ¿Tá? Entonces para ese X, el signo de X menos L me queda mayor o igual que 1, entonces tomo epsilon igual a 1. Y ya está. Me tomo este X y epsilon igual a 1. ¿Tá? Y entonces con esto probamos que para los L negativos tampoco pasa. Entonces tenemos que para todo L se cumple todo esto que teníamos acá. Toda esta cosa de la definición. ¿Sí? ¿Se entendió? Como que hay que meterse con la función y empezar a jugar y ver y las cosas que podemos elegirlas, irlas eligiendo. ¿Se entiende? No hay como un método estándar. Tienen que meterse con la función y empezar a ver. ¿Ah? Entonces, en definitiva, lo que probamos al final de todo, probamos entonces que no existe el límite del signo de X cuando X tiende a 0. ¿Está? O sea que F, la función signo de X, no es continua. Porque acuérdense que para ser continua tenía que existir el límite y coincidir con el valor. ¿Tá? O sea que si no existía el límite o si no coincidía, no era continua. En este caso no existe el límite, o sea que tampoco es continua. ¿Tá? ¿Se entendió? Sí, fue a la página de atrás un segundo, profe. Lo que sí pasa, espérenme un segundito, lo que sí pasa, y eso es la misma cuenta, es bien fácil, es que para todo X distinto de 0, F sí es continua. O sea, el signo de X. A las 11, sí, anda conectándote. ¿Sí? Para todo X distinto de 0, el signo sí es continuo en X. ¿Está? Y otra observación tiene que ver con los límites laterales que ya los deben de haber visto en el liceo. O sea, cuando yo miro lo que se llaman los límites laterales es mirar el límite cuando X tiende a 0, pero me voy acercando por la izquierda, esto se llama el límite lateral por la izquierda. Y en este caso, la función signo de X, ¿qué límite lateral tiene cuando me voy acercando a X por la izquierda? -1. 1. Sí, cuando yo vengo por la izquierda, vengo por acá, ¿verdad? Y la función vale siempre -1. O sea que ese límite vale -1. Y cuando yo vengo por la derecha, cuando vengo por las cosas más grandes que 0, mi función vale siempre 1. O sea que el límite lateral vale 1. ¿Tá? O sea que lo que tengo es que el límite, cuando X tiende a 0 por la izquierda, el signo de X me da -1, y el límite, cuando X tiende a 0 por la derecha,
del signo de X me da más 1 positivo. ¿Tá? Y por eso es que no existe el límite, porque los límites laterales me dan diferentes. ¿Sí? Como no coinciden, es que no existe el límite. ¿Tá? Porque los límites laterales no coinciden. En cualquier otro punto, si se fijan, cuando yo me acerco, si yo me estoy acercando, por ejemplo, me paro en 2, y me acerco al 2 por la derecha, me da 2, y me acerco al 2 por la izquierda y me da 2. ¿Sí? O sea que perdón, me da 1. O Te sea que el da. signo de X, cuando X tiende a 2, me da 1. ¿Sí? Tiende a 1. ¿Tá? O sea, el límite del signo de X, cuando X tiende a 2, me da 1. Y eso que hice para 2 lo puedo hacer para cualquier X positivo. ¿Sí? Y lo mismo pasa cuando yo me fijo, por ejemplo, acá en el -3. Estoy en el -3 y me acerco al -3 por la derecha y me acerco al -3 por la izquierda, siempre me da -1. El límite cuando X tiende a -3 del signo de X me da -1. ¿Tá? Y esto que yo hice para 2 y para -3, no importa, es para cualquier X positivo funciona. Eso sirve para cualquier X mayor que 0, y esto sirve para cualquier X menor que 0. ¿Tá? La misma cuenta. El problema está en el 0, porque en el 0 tengo, a la derecha tengo un valor y a la izquierda tengo otro. ¿Ah? ¿Sí? Entonces con esto terminamos la clase de hoy y quiero hacer un ejemplo más la clase que viene de la función de Dirichlet, esa que habíamos visto que daba 1 en los racionales y 0 en los irracionales, ¿se acuerdan? Que era un ejemplo de una función que no era integrable. Bueno, vamos a ver que no tiene límite en ningún punto. Profe, ¿se ¿Sí? anima a correr un par de páginas hacia atrás? Sí, ¿esta o la otra? La anterior. Sí. Gracias. 5 segundos para copiar. No, tranqui. Les voy a pasar Profe, esto PDF. Sí, decime. tengo una consulta, ¿por qué ahí L era menor que 0 y ponés que 1 menos L es mayor que 0? ¿Cómo? Porque en ese caso, en el último Porque yo caso, separé en L dos era... casos. Dame un segundito. Separé en dos casos. ¿Sí? Separé en el caso que, o sea, el L tiene que ser cualquiera. A ver, pará, ¿dónde está? Acá, yo tengo que probar que para todo L real pasa toda esta cosa que está acá. Pero para todo L. Entonces, como yo no sé cuánto vale el L, lo separé por signos. Porque la función depende del signo. Solo por eso. Entonces me fijé, bueno, ¿qué pasa si el L fuera positivo? Hice todas las cuentas. Y después dije, bueno, ¿qué pasa si el L es negativo? Y hice lo mismo. ¿Se entiende? ¿Hola? Pero no entiendo por qué 1 menos L es mayor que 0. 1 O menos más o menos L igual. es mayor que 0. ¿Cuando el L es negativo? Sí. Porque si el L es negativo, el menos L es positivo. Ah, tenés razón. ¿Sí? O sea que te queda un número positivo más 1. Eso es positivo. Ah, ¿Sí? ahora sí. Eso es porque el L es negativo. Si el L no fuera negativo, no pasaba eso. ¿Ah? Ah, ahora sí. Nada. Bueno, entonces con esto terminamos la clase de hoy. Y la clase siguiente seguimos un poquito más con estos temas ¿Puede dejar de 5 continuidad y segundos? Ahí límite. va, gracias. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Decime? En la página siguiente que pusiste que es continua, Ujú. tipo en X, que cuando es distinto de 0. Pero cuando es distinto de 0 Ujú. da en -1 Sí. y en 1. Sí, da 1 o -1 la función, sí. Pero, o sea, es como que, o sea, nos imaginamos que están juntas esas líneas, porque, o sea, salta de -1 a 1, no es continuo. En el único momento que salta es en el 0, por eso no es continuo. Pero en todo lo demás es una línea recta, o sea que es continuo. Claro, pero línea recta en distintos lugares, o sea, eso no importa. No, no importa. Ah, Lo que importa,
O sea, la continuidad es algo puntual. La continuidad se estudia por puntos. Si vos te parás en cualquier punto, que sea, por ejemplo, el 2, la cuenta que yo hice para el 2, te parás en el punto 2. En el punto 2, tu función cerquita, que es siempre 1, es una recta. O sea, que es continua. Sí, ¿Sí? sí. Si te parás en algún punto negativo, por ejemplo, el -3, te pasa lo mismo. Cerquita del -3, tu función es siempre -1. No salta. Claro, En el está, único como lugar que que, salta es sí, en sí. el 0. Por eso es que en el 0 no es continuo. Claro, está, ahí está, genial. Gracias. Ah, es la cuentita que hice acá, justamente, es esta. O sea, es como si vos te taparas el resto de la gráfica, ¿sí? Por ejemplo, si estás mirando los positivos, imagínate que no tenés la parte negativa de la gráfica. Entonces tu función es una recta que nunca salta. Y ahí es continuo. ¿Ah? Claro, Bueno, nos gracias. vemos la próxima. Fíjense. Voy Una a colgar última esto, ¿está? pregunta. ¿Ya la Sí, clase que decime. viene trabajamos suma y producto de límite? Ni idea. No sé bien qué vamos a hacer la próxima, no me fijé en el cronograma. Ah, Vamos está, con lo que bien. sigue, pero no sé bien. Creo que sí que son las operaciones con límite, pero no me acuerdo. Está, me Profe, quedé una bien. pregunta. Sí. ¿Para el parcial va todo lo que se dé hasta la clase anterior al parcial o Sí, se cómo? supone que sí. Se supone Ok, que sí. ok. O sea, de límites y continuidad va todo hasta lo que lleguemos. Ok, ok, ok. Pero se divide por clase. ¿Esto cómo? Y no, se supone que más o No menos entiendo estamos bien todos cómo es la organizados. idea. Un profesor está más adelantado. ¿Cómo? Claro, por si algún profesor la última clase da un tema que otro no. Por eso, digamos. Sí, no, ahí hay que coordinarse. Se supone que nos coordinamos. Bien, bien, entonces. El parcial es para todo el mundo el mismo. ¿Ah? Bueno, voy a colgarles el archivo. ¿Ah? Nos vemos el miércoles, profe. Nos vemos, que pasen bien. Gracias igualmente.